Honorable señor presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, distinguidos senadores de la República de las provincias de Montecristi, San Cristóbal, Pedernales y San Pedro de Macorís, distinguidos senadores que también nos honran con su presencia aquí en el día de hoy, mi querida Albania, Samuel, compañeros, amigos todos. En una de las grandes novelas de Víctor Hugo, el 93, hay una frase suya que siempre me impactó, que dice que cultivar una estatua e insuflarle vida es algo realmente difícil, prácticamente imposible. Pero más difícil aún es cultivar la inteligencia humana. Y recordar a Jimmy Sierra, que hoy se cumplen exactamente 10 meses de su partida, es recordar a alguien que contribuyó a cultivar la inteligencia humana, porque eso fue realmente Jimmy. Aquí se ha hablado de sus múltiples facetas, porque en efecto se trataba de un creador y de un artista. Saludo también a su sobrino Ezequiel Sierra, que está aquí con nosotros, un sobrino entrañable, muy querido por Jimmy. Pues decía que en sus múltiples facetas, Jimmy era un artista y un creador. Yo le conocí inicialmente como coautor de un pequeño libro titulado Bordeando el Río, que escribió conjuntamente con Antonio Lockhart y Fernando Sánchez, ambos profesores de la UAS. Y ese libro para mí significó mucho porque era la primera vez que yo conocía personalmente a un autor de libros. Un libro lo veía como algo distante, lejano. Conocer al autor de un libro era algo prácticamente imposible. Entonces fue, digamos, la cercanía con alguien que publicó un libro. Pero ese libro estaba prologado nada más y nada menos que por el poeta nacional Pedro Mir. Y entonces recuerdo en el barrio de Villa Juana, en el Club Mauricio Báez, a Pedro Mir presentando el libro y yendo en múltiples ocasiones a hablar con los jóvenes de Villa Juana. Imagínense ustedes, adolescentes, entre 15, 16, 17 años, escuchando al maestro Pedro Mir y siendo presentado por Jimmy Sierra, a quien ya conocíamos porque él popularizó el término de teórico. Entonces era Jimmy el teórico, ¿verdad? El que estaba allí presentando a Pedro Mir y dando a conocer su obra, Bordeando el Río, y los cuentos que había publicado en ese texto. Entonces Jimmy se convierte en un activista cultural y es quien nos introduce a los jóvenes de Villa Juana a la literatura universal. He citado a Víctor Hugo, pero a Víctor Hugo no lo conocimos en la escuela ni en la universidad, lo conocimos en el barrio de Villa Juana porque él nos introdujo. De Víctor Hugo llegamos a leer por influencia de Jimmy Los Miserables, hablaba del 93 y los poemas de Víctor Hugo, que es el gran poeta más que novelista, y así se le recuerda en Francia. Pero además, todo lo que concierne a la literatura norteamericana, Ernest Hemingway, William Faulkner, Sherwood Anderson, Edgar Allan Poe, lo conocimos en Villa Juana por influencia de Jimmy Sierra. Y la literatura rusa, desde Anton Chekhov, pasando por Fyodor Dostoyevsky, era Jimmy Sierra. Y yo me sorprendo lo que eso significó para nosotros, porque leyendo en estos días las memorias de Barack Obama, él cuenta que fue con su abuelo a una librería en Hawái, donde él nació, y compró una serie de novelas. Y las novelas que compró Barack Obama eran las novelas de Dostoyevsky, las novelas de Ernest Hemingway y William Faulkner. Yo dije, pero mire qué cosa tan curiosa y lo pequeño que es el mundo. Nosotros en Villa Juana leímos primero que Barack Obama a William Faulkner y a Ernest Hemingway, y se lo debemos a Jimmy Sierra. Entonces, esas lecturas nos fueron formando fuera del aula, en el barrio, y nos daban como una cierta perspectiva de lo que es la cultura, de lo que es el arte, lo que era la literatura y también filosofía. Recuerdo la lectura del primer libro de filosofía por recomendación de Jimmy, Introducción a la filosofía de Georges Pulitzer, un filósofo francés que había dado unos cursos de filosofía a obreros después de la Segunda Guerra Mundial.
nos iba introduciendo pues en el camino de la literatura, pero también del cine. El primer artículo que yo escribo en el periódico El Nacional, cuando tendría como 17 o 18 años de edad, es porque Jimmy me invitó al cine Rialto a ver la película Topaz. Y cuando terminamos de ver la película me dice, quiero que escriba un artículo sobre tu apreciación de la película. Por supuesto, yo no sabía que el cine fuera una cosa tan seria que mereciera que uno escribiera un artículo después que vio una película. Yo pensaba que uno veía la película, comía palomitas, tomaba una Coca-Cola y la función terminaba ahí. Él me hizo comprender que no, que el cine era un arte y que requería de críticos de cine. Sin yo darme cuenta, escribo una pieza de crítica de cine que fue mi primer artículo publicado en un periódico en El Nacional. Y naturalmente de ahí nació el interés por la sociología de la comunicación que me permitió muchos años después ser profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en lo que concierne a la asignatura de Teoría de la Comunicación y Sociología de la Comunicación, pero nació ese día, sin darme cuenta, cuando fuimos a ver la película de Topaz. Bueno, y así hay muchas anécdotas. Hicimos un programa de radio sobre temas internacionales. Yo hacía las veces de un japonesito y por tanto hablaba como si fuera japonés. Y él siempre me recordaba esa historia de cuando usted hacía las veces de japonés en el programa de radio que teníamos. Pero además de ser ese artista y ese creador que plasmó en su obra, porque además de cuentos, Jimmy era poeta, era novelista, escribió una gran novela, Idolatría, que es un collage donde utiliza técnicas modernas de ruptura espacial y temporal, incorpora a sus amigos literatos, escritores, artistas, aparecen todos en la novela, con unos flashbacks, ¿verdad? Y sobre todo tomando en cuenta una historia muy dominicana de lo que ocurrió, la tragedia de San Juan, ¿verdad? Y por supuesto, entonces, ya es un clásico de la literatura dominicana. Publicó a través de la editorial Funglode lo que yo considero que es un libro de permanente referencia, el Diccionario de la Cultura Dominicana. Y ahí recoge, ¿verdad?, a todo el que ha hecho alguna contribución en algún momento a la cultura dominicana. Escritores, pero en los escritores todos los géneros, los novelistas dominicanos, los cuentistas, los poetas, en la pintura. Todos los pintores dominicanos de relevancia están recogidos en su diccionario cultural. Todos los escultores, todos los cantantes, todos los músicos, todos los teatristas, todos los cineastas. Es el primer libro que existe en la República Dominicana que recoge a todos los que han hecho una contribución desde la perspectiva cultural a nuestro país. Y he hablado con Samuel en estos días de cómo darle vida a ese diccionario, haciendo documentales, recogiendo esos aportes, organizando cursos, talleres, seminarios, eventualmente cursos académicos que recojan aspectos específicos de la cultura dominicana. Por ejemplo, podemos hacer un curso sobre poesía dominicana en el siglo XX, o el cuento dominicano posguerra de abril, o los movimientos literarios dominicanos, el puño, la máscara, ¿verdad?, que florecieron en la República Dominicana en la época post-Trujillo. Porque en efecto, en estos días estuvimos conmemorando los 60 años de la desaparición de Trujillo. Vivíamos en el oscurantismo cultural, intelectual. Es con la desaparición de Trujillo que se inicia una etapa de renacimiento cultural en la República Dominicana, y todo eso está recogido ahí. Pero con los talleres, los cursos y los seminarios pretendemos expandir eso y llevar al conocimiento de las nuevas generaciones en la República Dominicana. Pero en lo personal, Jimmy fue un hombre sensible, fue un hombre comprometido con las luchas del pueblo dominicano y eminentemente solidario. Recuerdo que me invitaba prácticamente todos los domingos para ir a la cárcel de La Victoria, en la época de las luchas revolucionarias, a compartir libros, entregar libros a los presos políticos de la época. Y así pude conocer a muchos de ellos en esas circunstancias sombrías y difíciles.